Imagina que el mayor enemigo de tu personaje no es el villano del guión, sino el propio traje que llevas puesto. ¿Qué pasaría si cada escena épica, cada mirada intensa y cada movimiento heroico estuviera sostenido por el dolor, el sudor y hasta el riesgo físico real? Lo que verás a continuación no es una lista de vestuarios llamativos. Es un viaje oculto al detrás de escena más insospechado de Hollywood, donde las armaduras no protegen, sino que castigan. Prepárate para descubrir cómo un simple traje puede convertirse en una prisión sin oxígeno, una trampa térmica o incluso un artefacto que amenaza la salud de quienes lo visten. Desde actores que se desmayaban entre toma y toma, hasta quienes tardaban más horas en maquillarse que en grabar, lo que vas a conocer redefine lo que creías saber sobre sufrir por el arte. Porque estos trajes no fueron simples disfraces, fueron batallas diarias que nunca llegaron a los créditos finales. Y cuando termines de ver este video, no volverás a ver a tus héroes favoritos de la misma manera. De hecho, puede que los admires mucho más. Tom Holland como Spider-Man. ¿Alguna vez imaginaste que ser Spider-Man podría sentirse como estar atrapado en un envoltorio al vacío? Tom Holland lo vivió así. El traje rojo y azul, icónico y ajustado, no solo moldeaba su figura de superhéroe, sino también sus movimientos, su respiración, incluso su rutina diaria. Tan apretado era que solo podía llevar una tanga debajo. Usar el baño se convertía en una odisea. Debía quitarse todo el traje, paso por paso, mientras el equipo esperaba. Y para hidratarse durante largas jornadas, tuvo que recurrir a una solución tan cómica como desesperante: beber a través de un pequeño tubo que se insertaba en uno de los ojos del traje. Lo que parecía libertad y agilidad en la pantalla era, en realidad, una cárcel elástica que comprimía sus músculos y limitaba cualquier gesto natural. La movilidad, tan crucial para un personaje basado en la flexibilidad, estaba totalmente comprometida. Aún así, Holland lo soportó con una mezcla de humor británico y determinación juvenil, convirtiendo la incomodidad en parte del proceso de encarnar a un héroe. Detrás de cada salto y cada pirueta filmada, había un actor luchando contra su propia claustrofobia. Así, más que un disfraz, el traje se convirtió en una prueba diaria de disciplina. Y ese sacrificio, silencioso e invisible, es parte de lo que hizo que su Spider-Man se sintiera tan auténtico. Ron Perlman como Hellboy. Convertirse en Hellboy no fue una simple actuación para Ron Perlman. Fue una transformación diaria que exigía tanto de su cuerpo como de su paciencia. Cada jornada comenzaba antes del amanecer, con un proceso de maquillaje que se extendía por hasta 7 horas continuas. Durante ese tiempo, su piel desaparecía bajo capas de látex, pintura y prótesis pesadas que lo envolvían de pies a cabeza, incluyendo un elaborado rostro demoníaco con cuernos colosales y un torso completamente reconstruido. El traje no solo lo hacía irreconocible, también lo sumía en una sensación constante de encierro. Las prótesis restringían su movilidad, acumulaban calor y lo mantenían sudando incluso en escenas sin acción. Respirar con naturalidad se volvía difícil y moverse con soltura era casi imposible. Aún así, Perlman no se quejaba. Sabía que la credibilidad de Hellboy dependía de ese nivel de realismo físico, aunque eso significara sacrificar su propia comodidad durante semanas enteras de rodaje. Lo más admirable no fue solo su capacidad de aguantar, sino su compromiso con el personaje. A pesar del dolor, de la fatiga y del aislamiento que genera actuar tras un disfraz tan invasivo, Ron Perlman logró insuflarle humanidad a una criatura infernal, y en ese acto silencioso de resistencia, su Hellboy trascendió el maquillaje y se convirtió en leyenda cinematográfica. Michelle Pfeiffer como Catwoman. Pocas actrices han dejado una impresión tan poderosa con un personaje como lo hizo Michelle Pfeiffer en su inolvidable papel de Catwoman. Sin embargo, tras la sensualidad felina y la mirada desafiante, se ocultaba una experiencia física tan agotadora como angustiante. El traje negro brillante que llevaba puesto no era simplemente ajustado, era una segunda piel de látex que debía ser sellada al vacío sobre su cuerpo cada vez que entraba en escena. No podía respirar con naturalidad, ni moverse con libertad. Caminar, hablar, incluso oír con claridad se convirtieron en tareas complejas. Cada sesión comenzaba con polvo corporal, seguido de un cierre hermético que comprimía cada centímetro de su cuerpo. Las garras de sus manos se enganchaban con frecuencia y la máscara le presionaba el rostro, causándole una constante sensación de asfixia. En entrevistas, Pfeiffer llegó a describir la experiencia como una de las más infelices de su carrera. Y sin embargo, allí estaba, rodando cada escena con precisión milimétrica, seduciendo a la cámara y al espectador como si el dolor no existiera. Lo que el público vio fue elegancia felina y poder femenino. Lo que no vio fue una actriz luchando contra la ansiedad física de cada toma. Esa dualidad, entre glamour y sufrimiento, convirtió su Catwoman en una figura mítica que sigue resonando décadas después. Paul Bettany como Visión. Convertirse en una inteligencia artificial con forma humana parecía, en teoría, una evolución lógica para Paul Bettany, quien ya había dado voz a Jarvis. Pero la realidad detrás de Visión fue mucho más dura de lo que cualquiera podría haber anticipado. Cada día, el actor pasaba más de 3 horas y media en una silla de maquillaje, mientras
su rostro era cubierto con un pasamontañas de goma y múltiples capas de prótesis que ocultaban por completo sus facciones. Una vez transformado, debía colocarse un traje ajustado que envolvía su cuerpo como una armadura plástica. Aunque parecía futurista en pantalla, en el set era una trampa térmica. El calor era tal que se diseñó un sistema de tuberías internas por las que circulaba agua fría para mantener su temperatura corporal bajo control. Bettany describió la sensación como sumergirse en un gin tonic. Aún así, los desafíos no terminaban allí. El traje cubría sus oídos, dificultándole escuchar las indicaciones del director o interactuar con sus compañeros. Fue necesario perforar pequeños agujeros en los laterales para que pudiera oír, pero ni siquiera eso eliminó por completo la sensación de aislamiento. A pesar de todo, Bettany no se quejaba. Entendía que el sacrificio físico era parte del trabajo y su interpretación de visión, sensible y precisa, fue posible gracias a esa disposición estoica de soportar lo incómodo sin romper la magia del personaje. Gal Gadot, como Wonder Woman. Convertirse en un ícono femenino de fuerza no fue un proceso libre de obstáculos para Gal Gadot. Cuando se colocó por primera vez la armadura de la Mujer Maravilla para su debut en Batman King Superman, esperaba sentir poder, pero lo que encontró fue presión, literalmente. El corsé del traje era tan ajustado que apenas podía respirar. Cada movimiento se sentía restringido, como si un muro invisible le impidiera expandir completamente los pulmones. En lugar de mostrar incomodidad en pantalla, Gadot optó por disimular. Fingía que el traje le quedaba perfecto, que podía moverse sin dificultad, todo mientras su cuerpo luchaba por adaptarse a esa prisión dorada. El frío durante las escenas exteriores solo añadía otra capa de desafío. El metal de la armadura no ofrecía protección contra el viento, y estar de pie por horas bajo esas condiciones se convirtió en una batalla silenciosa. Con el tiempo, trabajó estrechamente con el equipo de vestuario para modificar el traje en su película en solitario. Logró mayor comodidad y libertad de movimiento, pero el recuerdo de esas primeras jornadas quedó grabado como prueba de su determinación. Aún así, nunca permitió que el dolor dominara su actuación. Su interpretación fue la de una heroína invencible, y quizás precisamente por eso, porque luchaba no solo contra enemigos ficticios, sino contra una armadura real que probó, desde el inicio, su espíritu inquebrantable. Chadwick Boseman como Black Panther. Desde el primer momento en que Chadwick Boseman vistió el traje de Black Panther, comprendió que la realeza en el cine podía doler. Lo que parecía una majestuosa armadura de vibranio era, en realidad, un uniforme de spandex ajustado que lo apretaba con fuerza, especialmente en el pecho. La presión era tal que, en más de una ocasión, se vio obligado a quitarse el traje a mitad del rodaje para poder respirar con normalidad. La ansiedad comenzó a manifestarse en silencio, no por miedo escénico, sino por la sensación de asfixia constante. Boseman, sin embargo, no se rindió. Aprendió a controlar su respiración, a calmar su mente en medio del agobio y a mantenerse enfocado mientras cada escena le exigía presencia y firmeza. Aunque el público veía a un rey imperturbable, detrás de la máscara había un hombre que luchaba contra una armadura que no perdonaba ni un milímetro de piel. La dedicación de Boseman no se reflejaba solo en sus palabras o en sus movimientos, sino en su capacidad para resistir. A través del dolor físico y la presión emocional, mantuvo la compostura de un verdadero monarca. Su T'Challa brilló no solo por su fuerza narrativa, sino por la honestidad corporal con la que fue interpretado. Y en cada respiración medida dentro de aquel traje, se escuchaba el eco de un artista que entregó todo, incluso su comodidad, por representar algo más grande que sí mismo. Robert Downey Jr. como Iron Man. Cuando Robert Downey Jr. aceptó convertirse en Tony Stark, no sabía que el verdadero desafío no estaría en las escenas dramáticas o en los efectos visuales, sino en el traje. El Mark I, la primera armadura de Iron Man, no era una ilusión digital ni un efecto especial. Era real, pesada y peligrosamente funcional. Fabricada con materiales gruesos, incluía incluso lanzallamas que se activaban durante las tomas. En más de una ocasión, el traje llegó a incendiarse, forzando al equipo a reaccionar de inmediato. El casco metálico golpeaba su cabeza constantemente y su visión quedaba reducida a pequeñas ranuras. Cada paso debía calcularse con precisión, no solo por seguridad, sino porque moverse con esa armadura era como cargar una prisión portátil. La incomodidad era tal que Downey Jr. llegó a considerar no repetir el papel en futuras películas. Afortunadamente, con el paso del tiempo, la tecnología permitió que el peso del traje fuera reemplazado por efectos generados por computadora. Pero nada borra el recuerdo de aquella primera armadura, del esfuerzo físico necesario para convertirse
convertir a un genio millonario en un superhéroe creíble. Lo que inició como un obstáculo técnico terminó por convertirse en una de las actuaciones más carismáticas del cine moderno, porque detrás del acero, de las explosiones y del sarcasmo, había un actor dispuesto a sudar cada línea, cada movimiento y cada segundo dentro de una carcasa que parecía diseñada más para torturar que para proteger. Scarlett Johansson como Black Widow. Detrás del elegante traje negro de la Viuda Negra había algo más que estilo, había una trampa térmica. Scarlett Johansson se enfrentó a un vestuario que, lejos de empoderarla físicamente, la sumergía en un nivel de incomodidad casi insoportable. El traje era tan ajustado que no podía usar ropa interior. El material sintético no dejaba que el cuerpo respirara, atrapando todo el calor y la humedad bajo su superficie. Durante las exigentes secuencias de acción, donde debía ejecutar volteretas, patadas y caídas, el calor se volvía tan intenso que llegó a alucinar por agotamiento. Su piel empapada, su cabello pegado al rostro y la sensación de encierro total no eran parte del guión, pero estaban allí, silenciosos, presentes en cada toma. No había espacio para pausas largas, ni zonas de descanso con aire fresco. Escapar del traje no era una opción viable. Con el tiempo, su traje fue rediseñado para su película en solitario, permitiéndole algo más de movilidad y ventilación. Pero durante aquellas primeras entregas del universo cinematográfico, Johansson soportó en silencio la tortura de un vestuario que no estaba pensado para la comodidad humana. Lo hizo por compromiso, por profesionalismo y por el deseo de entregar a la audiencia a una heroína implacable. Porque ser fuerte, en ese contexto, no fue solo un rasgo del personaje, sino una necesidad real para la actriz que lo encarnó. Tim Curry como el Señor de las Tinieblas. Transformarse en una criatura salida de las profundidades del infierno no fue una simple rutina para Tim Curry, fue una batalla diaria contra el agotamiento. En la leyenda de Ridley Scott, su interpretación del Señor de las Tinieblas lo llevó a pasar hasta 8 horas en maquillaje cada mañana. La metamorfosis era extrema, prótesis que cubrían completamente su rostro, cuernos de fibra de vidrio que se extendían más allá de su cabeza y manos reconstruidas con materiales pesados que alteraban su postura natural. A pesar de la imponente estética, la experiencia fue dura. Los cuernos, al principio, causaban tanta tensión en su espalda que le generaban un dolor persistente. El peso de las prótesis se sentía como una carga real y después de cada jornada de rodaje, Curry debía someterse a un proceso largo y tedioso para quitarse todo el maquillaje. En una ocasión, al intentar apresurar ese retiro, se desgarró la piel del rostro y tuvo que ausentarse del set durante una semana para recuperarse. Sin embargo, no se rindió. Tim Curry no solo soportó la transformación física, sino que la utilizó como herramienta emocional para darle profundidad a su personaje. Su Señor de las Tinieblas no era solo una imagen infernal, era el resultado de una entrega total, de un sacrificio artístico que, más allá del dolor, se convirtió en una de las interpretaciones más memorables del cine fantástico. Jennifer Lawrence como Mystique. Convertirse en Mystique no fue una experiencia glamorosa para Jennifer Lawrence, sino una prueba diaria de resistencia física y mental. Cada jornada comenzaba con una sesión de transformación que podía extenderse hasta 6 horas. Durante ese tiempo, su cuerpo era cubierto por completo con pintura corporal azul y prótesis que ocultaban cada rasgo humano. No llevaba traje alguno, solo una capa de diseño hecha piel, que exigía precisión quirúrgica y mucha paciencia. Y si todo este nivel de transformación te está impactando, espera a que veas lo que otro actor vivió al interpretar a un personaje igual de exigente. Te recomiendo que, al terminar esta historia, vayas a ver el siguiente video que hemos preparado. Una historia sorprendente, llena de sacrificio físico, decisiones arriesgadas y un detrás de escena tan increíble como perturbador. Te aseguro que no querrás perdértelo. El mayor problema no era el aspecto visual, sino las limitaciones físicas. No podía sentarse sin comprometer la pintura, y usar el baño se volvió un ritual incómodo que requería mantenerse de pie y utilizar herramientas especiales. Con el paso de las horas, el cuerpo comenzaba a sudar bajo las capas de látex y el olor del conjunto se volvía cada vez más desagradable. A pesar del malestar, Lawrence se mantuvo firme en su compromiso con el personaje. En vez de rechazar la experiencia, volvió para futuras entregas de la saga, convencida de que, bajo el liderazgo adecuado, podía reconectarse con Mystique desde un lugar más profundo. Esa conexión fue clave para transmitir la complejidad emocional del personaje, convirtiendo el sufrimiento físico en una herramienta para construir verdad en pantalla. Cada gota de pintura, cada prótesis adherida y cada gesto contenido fueron parte de una actuación que trascendió lo superficial, porque a veces el verdadero poder mutante no está en cambiar de forma, sino en resistir sin rendirse. Ben Affleck como Batman.
Ser Batman nunca fue fácil para ninguno de sus intérpretes, y para Ben Affleck no fue la excepción. El traje diseñado para Batman Keep Superman lucía imponente en pantalla, pero en el set se transformaba en una jaula sofocante. El casco, hecho de un material rígido parecido al cuero, estaba conectado directamente a la capa. Esto impedía mover el cuello con libertad, obligando a Affleck a girar todo el torso para poder mirar hacia los lados, como si fuera una estatua articulada con dificultad. El peso del traje era considerable. Cada día, después de horas de grabación, su cuerpo terminaba exhausto. La transpiración era constante, y el calor se acumulaba bajo la armadura sin posibilidad de escape. No se trataba solo de incomodidad física, sino también de una lucha constante por mantener la concentración mientras el sudor empapaba su cuerpo y la fatiga se acumulaba. A diferencia de otros actores, Affleck no solo interpretaba al Caballero Oscuro, también dirigía escenas, tomaba decisiones creativas y debía mantener la mente lúcida durante jornadas extendidas. Cada minuto dentro del traje le recordaba que ser un héroe en el cine exige mucho más que una buena pose o una mirada intimidante. Su compromiso con el personaje no se quebró. A través del dolor, la rigidez y la frustración silenciosa, Ben Affleck demostró que, a veces, el verdadero peso de ser Batman no está en la historia, sino en el traje. Sebastian Stan como el soldado del invierno. Detrás de la mirada fría y el brazo metálico del soldado del invierno, se encontraba un actor enfrentando un enemigo mucho más real, la claustrofobia. Sebastian Stan, al asumir el rol de Bucky Barnes, tuvo que enfrentarse a su propio límite físico cada vez que se colocaba la máscara del personaje. Lo que para muchos parecía solo un accesorio estético, para él era una fuente constante de ansiedad. La máscara, ajustada y sin ventilación adecuada, se volvía intolerable bajo el calor sofocante del verano. Durante escenas de acción intensa, su respiración se aceleraba y el sudor comenzaba a acumularse debajo del material sintético. Ponérsela o quitársela tomaba entre 30 y 40 minutos, un proceso lento que aumentaba su sensación de encierro. Hubo momentos en los que pensó que iba a desmayarse. Sin embargo, Stan decidió no permitir que la incomodidad eclipsara su interpretación. Se entregó por completo al personaje, canalizando esa tensión interior para construir la mente perturbada y controlada de un asesino manipulado. Su honestidad al hablar de la dificultad que representó usar el traje ofrece una rara mirada al sacrificio físico detrás de los superhéroes del cine. Lo que en pantalla parecía frialdad calculada era también el resultado de un esfuerzo genuino por no dejarse vencer por un vestuario que, en muchos sentidos, lo aislaba del mundo exterior. Y aún así, desde ese aislamiento, entregó una de sus actuaciones más intensas. Ralph Fiennes, como Lord Voldemort. Ralph Fiennes no solo interpretó al villano más temido del universo de Harry Potter, lo encarnó con una intensidad que calaba hasta los huesos, pero detrás de esa figura pálida y sin nariz existía un proceso de transformación física que exigía más que talento, requería resistencia. Cada jornada de rodaje comenzaba con varias horas en maquillaje, donde su rostro era cubierto con capas de pintura blanca y prótesis de látex que eliminaban sus cejas y modificaban su expresión natural. La dentadura postiza le cambiaba la voz, la textura de su piel se ocultaba bajo una superficie artificial que tras largas horas se volvía insoportable. A pesar de su experiencia como actor, Fiennes admitió que le resultaba profundamente incómodo. Incluso llegó a confesar que, después de interpretar a Voldemort, pensó en rechazar futuros papeles que implicaran caracterizaciones similares. Sin embargo, esa misma incomodidad se convirtió en parte de su construcción del personaje. El malestar físico alimentaba el aura de frialdad que lo envolvía. Cada mirada, cada movimiento reptiliano, cada palabra dicha con una calma inquietante, llevaba consigo el peso real de un rostro oculto y tenso tras capas de látex. Lo que el espectador recuerda como una presencia escalofriante fue, en realidad, el resultado de una lucha constante entre actor y disfraz. Y fue esa entrega absoluta la que convirtió a su Voldemort en una de las encarnaciones del mal más inolvidables del cine moderno. Josh Pais como Rafael. Para Josh Pais, interpretar a Rafael en Las Tortugas Ninja fue una experiencia tan heroica fuera de cámara como dentro del personaje. Bajo la apariencia simpática y aguerrida de la Tortuga Roja, se escondía un infierno técnico. El traje que debía usar pesaba más de 27 kilos, fabricado con materiales densos y equipado con tecnología animatrónica, era tan caluroso y restrictivo que los actores perdían varios kilos de sudor durante una sola jornada de filmación. Pais, además, sufría de claustrofobia. Cada vez que se ponía el traje, sentía que entraba en una cápsula hermética. El calor era insoportable, incluso con los sistemas de ventilación interna que intentaban mantenerlo fresco. Aún así, solo podían permanecer dentro del traje por periodos cortos antes de necesitar pausas urgentes para respirar aire fresco. No era raro escuchar a los actores quejarse durante los descansos, agotados por la presión física del vestuario. Para colmo, el traje se deterioraba con frecuencia, lo que implicaba interrupciones constantes en las grabaciones para reparaciones técnicas. A pesar de todo esto, Pais mantuvo su compromiso
compromiso con el personaje. Su voz enérgica y su interpretación corporal lograron que Rafael brillara en pantalla con una autenticidad que pocos imaginarían dada la tortura detrás del disfraz. Así, lo que parecía una comedia de acción con caparazones animados, fue en realidad una batalla diaria por mantener la cordura y la concentración dentro de una prisión disfrazada de tortuga. Jeff Goldblum, como la mosca. Jeff Goldblum no solo interpretó a un científico que se transforma en un monstruo, lo vivió casi literalmente en carne propia. En La Mosca, su transformación en una criatura grotesca requirió un compromiso físico total. Cada día de rodaje comenzaba con un proceso de maquillaje que podía tardar hasta 5 horas. Su rostro y cuerpo eran cubiertos por prótesis de goma, capas de pegamento, látex y detalles asquerosamente precisos que convertían a Goldblum en un ser irreconocible. El traje era pegajoso, caluroso y sofocante. La goma acumulaba sudor y los adhesivos que mantenían las prótesis en su lugar generaban una sensación de tirantez que duraba todo el día. A pesar de ello, Goldblum nunca perdió su buen humor ni su entusiasmo por el personaje. Abordó cada escena con la misma energía excéntrica que lo caracteriza, transformando la incomodidad física en combustible actoral. La tensión aumentaba cuando debía moverse como si estuviera mutando, sin que el traje se despegara o se notaran imperfecciones. El mérito del resultado en pantalla fue compartido con un equipo de maquilladores galardonado, pero fue su resistencia diaria lo que permitió que la transformación se sintiera auténtica. Lo que parecía una evolución progresiva hacia el horror fue, en realidad, una coreografía detallada entre cuerpo, técnica y sufrimiento. Y en ese equilibrio, Goldblum convirtió su papel en uno de los referentes más inquietantes del cine de ciencia ficción. Angelina Jolie como Maléfica. Angelina Jolie dio vida a Maléfica con una presencia imponente que combinaba elegancia, poder y misterio. Pero lo que el público no veía tras los cuernos curvados y la mirada penetrante era el costo físico de esa transformación. Desde el primer día de rodaje, Jolie supo que el traje de la icónica villana sería una experiencia desafiante. Los cuernos, pesados y firmemente adheridos a su cabeza, generaban dolor constante en el cuello y la espalda. Su diseño no solo era estético, también interfería con su equilibrio y le provocaba frecuentes golpes al moverse por el set. A esto se sumaban los tacones de gran altura que debía usar para mantener la postura elevada del personaje. Caminaba con cuidado extremo, pero los tropiezos y rasguños eran inevitables. Además, los accesorios del vestuario la mantenían en un estado de semi-aislamiento. Su audición se veía limitada y el calor que se acumulaba bajo la capa oscura intensificaba la incomodidad. Sin embargo, Jolie no permitió que esas molestias se reflejaran en su actuación. Incorporó cada dificultad como parte del personaje, usando el malestar para construir una Maléfica majestuosa, contenida y poderosa. Lo que parecía un papel envuelto en magia oscura era, en el fondo, una lección de dominio corporal y disciplina. Porque para brillar como una figura mitológica, a veces hay que soportar el peso de convertirse, literalmente, en una leyenda viviente. Mark Ruffalo como Hulk. Interpretar a Hulk no implicó para Mark Ruffalo músculos verdes ni trajes colosales, sino algo más incómodo, un ceñido conjunto de captura de movimiento que reducía al coloso a una figura extrañamente ridícula. Lejos de la fuerza imponente que se ve en pantalla, Ruffalo debía vestir un ajustado mono gris repleto de sensores, antenas en la cabeza y una cámara frente al rostro que registraba cada expresión. Este atuendo, lejos de ofrecer dignidad o poder, lo convertía en el blanco de bromas durante el rodaje. Muchos compañeros del elenco comentaron lo extraño que era interactuar con ese hombre lleno de bolitas y cablecitos mientras actuaban escenas intensas. El traje no favorecía su físico ni su postura, apretaba en lugares incómodos y lo hacía sudar constantemente bajo las luces del set. Pese a las constantes molestias, Ruffalo se adaptó. Usó la vulnerabilidad que le causaba el traje como un recurso interpretativo para conectar con el lado más humano del personaje. Y fue precisamente esa sensibilidad lo que hizo que su Hulk trascendiera la fuerza bruta y se volviera emocionalmente real. Así, entre sensores, risas ajenas y mucha incomodidad, Mark Ruffalo construyó un gigante que no solo rompía paredes, sino que también transmitía fragilidad. Un contraste fascinante que no hubiera sido posible sin ese traje tan incómodo como esencial. Margot Robbie como Harley Quinn. Convertirse en Harley Quinn fue para Margot Robbie un reto que no solo exigía energía desenfrenada y locura encantadora, sino también una resistencia silenciosa al malestar físico. El vestuario, diseñado para reflejar la rebeldía y el caos del personaje, consistía en shorts diminutos y una camiseta ajustada que, en combinación con el sudor de largas jornadas, la hacían sentirse más expuesta que empoderada. Desde el primer día, Robbie notó que la ropa se adhería a su piel cada vez que se empapaba. Las luces del set, el
El calor de las escenas de acción y el maquillaje corrido acentuaban la sensación de incomodidad. Propuso varios cambios al diseño del traje, buscando conservar la esencia del personaje sin comprometer su bienestar. Sin embargo, sus sugerencias no fueron tomadas en cuenta y tuvo que continuar grabando con un atuendo que, en sus propias palabras, la hacía sentir vulnerable. A pesar de esto, su interpretación se mantuvo intacta, intensa, caótica y magnética. Robbie utilizó esa sensación de estar al límite para nutrir la psicología de Harley, una mujer que desafía todo, incluso sus propias limitaciones. Y así, la incomodidad real se transformó en combustible creativo. En cada carcajada desquiciada y cada mirada retadora, había una actriz entregada por completo, incluso cuando el vestuario no la favorecía, porque a veces, el dolor detrás de cámara es el precio oculto de un personaje inolvidable. Anthony Daniels como C-3PO. Anthony Daniels fue el alma de C-3PO durante más de 4 décadas, pero esa alma estuvo aprisionada dentro de una armadura dorada que, lejos de la estética brillante y robótica que el público adoraba, era una auténtica prisión. El traje rígido que usó en la trilogía original de Star Wars le tomaba casi 2 horas en colocarse. Cada pieza debía ser ajustada con precisión, cerrada herméticamente y asegurada de manera que cualquier movimiento se volviera calculado y limitado. No podía sentarse, no podía agacharse, apenas podía ver a través del casco. Y lo peor, no podía respirar con libertad. Durante las largas horas de rodaje, Daniels debía mantenerse erguido, soportando el calor que se acumulaba sin escape dentro del traje metálico. Muchas veces no era saludado ni reconocido fuera del set, ya que el foco estaba sobre el personaje y no sobre el actor dentro de él. Con el paso de los años, el diseño se fue ajustando. En las entregas más recientes, lograron reducir el tiempo de montaje a menos de 6 minutos, pero las primeras experiencias marcaron su relación con el personaje. Aún así, Daniels nunca abandonó su rol. Convirtió la incomodidad en precisión y la limitación física en parte esencial de la personalidad de C-3PO, porque aunque el público solo veía a un androide nervioso y brillante, dentro de ese traje vivía un actor cuya disciplina y entrega fueron tan consistentes como el oro que recubría su cuerpo. Peter Mayhew, como Chewbacca. Bajo el pelaje espeso y la estatura imponente de Chewbacca, no había un Wookiee, había un hombre alto, silencioso y paciente llamado Peter Mayhew. Durante décadas, interpretó al fiel compañero de Han Solo, soportando un disfraz que resultaba mucho más agotador de lo que el público podía imaginar. El traje, hecho de materiales sintéticos y pelo natural, funcionaba como una trampa de calor. Solo podía usarlo durante 1 hora seguida antes de necesitar una pausa urgente. En una ocasión, Mayhew sufrió una insolación en pleno rodaje. No importaba cuán acostumbrado estuviera al peso o a la temperatura del disfraz, su cuerpo tenía límites. Para aliviar la constante picazón, usaba una prenda interior especial que ayudaba a proteger su piel, aunque no eliminaba del todo la incomodidad. Pese a estas dificultades, Mayhew continuó en el papel con lealtad absoluta. Nunca buscó protagonismo ni apareció en portadas. Era, literalmente, invisible tras la máscara peluda. Aún así, se mantuvo firme, entendiendo que su interpretación física, sus movimientos y su presencia silenciosa eran esenciales para dar vida a un personaje tan querido. Detrás de cada rugido que estremecía la nave del halcón milenario, había un actor que soportaba calor, aislamiento y cansancio. Peter Mayhew convirtió esa carga invisible en una huella eterna, porque aunque pocos vieron su rostro, millones reconocieron su alma a través de Chewbacca.